contextos son contextos en donde, en definitiva, el ejercicio del poder punitivo del Estado era total o pleno, ¿no? Porque, digamos, este análisis que yo estoy planteando está relacionado con esta disputa que seguramente ustedes conocerán, esta disputa perenne, esta disputa permanente, constante entre el ejercicio del poder punitivo, el ejercicio de la violencia del Estado, frente a el derecho penal, frente a las garantías constitucionales, que son las que están diseñadas y pensadas ¿para qué? Para poner un freno al ejercicio del poder punitivo estatal, para limitar la violencia del Estado, para hacer racional ese uso de la violencia del Estado. Esa es la esencia de nuestro saber del derecho penal, ¿no? Por lo menos del derecho penal liberal, del derecho penal compatible con el Estado democrático de derecho. Bien, en periodos de dictaduras, de las cuales lamentablemente en toda nuestra región y en mi país en particular tenemos mucho que decir al respecto, pero también en Europa, durante periodos de dictaduras el derecho penal prácticamente está suprimido en estos términos, en términos de un saber o un discurso acotante o limitador del despliegue de violencia del Estado. En ese sentido, el ejemplo más acabado, más profundo de modelo totalitario fue el nacionalsocialismo, el periodo de vigencia del nacionalsocialismo en Alemania y luego también en Europa, a partir de las conquistas de Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Un periodo que en Alemania duró 12 años, desde el 30 de enero de 1933 hasta el 9 de mayo de 1945, y que en breve síntesis acabó con una guerra mundial en donde perecieron 55 millones de personas, de los cuales la mitad aproximadamente soviéticos, ¿no? Y que tuvo como su producto más perverso y más abyecto lo que conocemos como el Holocausto o la Shoah, que fue el asesinato planificado, sistemático, con métodos muy evolucionados de la tecnología, de 6 millones de víctimas por el solo hecho de pertenecer a un pueblo, ¿no? Que eran los judíos, de toda Europa. En fusilamientos masivos, en campos de exterminio, con cámaras de gas, con hornos crematorios, etc. Bien, ¿cuál es la cuestión desde el derecho? Hoy sabemos, siglo XXI, hoy sabemos que nuestro saber, las ciencias reales, contribuyeron con discursos a esta catástrofe. Es decir, contribuyeron a la consolidación del régimen nazi, contribuyeron a la consolidación de la ideología del nacionalsocialismo, contribuyeron a la construcción del Estado totalitario y contribuyeron también a la destrucción, al exterminio físico de los enemigos internos del régimen, siendo entre ellos los judíos los que estaban en el primer orden, pero no eran los únicos, ¿no? Sabemos que en el marco del régimen nazi fueron asesinados también decenas de miles de prisioneros políticos por su ideología comunista, socialista, liberal, demócrata, etc. Fueron asesinados miembros de las iglesias católicas y protestantes, fueron asesinados testigos de Jehová, fueron asesinados homosexuales, fueron asesinados 250.000 por lo menos de miembros de los pueblos Inti y Roma, es decir, gitanos, que nada tenían que ver con la marcha de la guerra, ¿no? Sino por cuestiones ideológicas, de odio racial, de odio político, por consideraciones de mejoramiento del perfil de la raza. También fueron asesinados en el marco del régimen nazi 70.000 personas con discapacidades mentales entre 1939 y 1941, en el marco del programa T4. En todos estos aspectos, las ciencias penales lamentablemente tuvieron un papel protagónico
con juristas y expertos, penalistas, criminólogos, que le aportaron al régimen nazi los discursos que necesitaban para racionalizar, legitimar, justificar los asesinatos masivos de estas categorías de personas, especialmente los judíos. Y en ese sentido, entonces, voy a hacer un breve relato siguiendo la historia de uno de los juristas, tal vez uno de los más reconocidos y famosos del derecho penal alemán de estas décadas, desde la década del 30 hasta la década del 60, que se llamaba Edmund Mesger, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Múnich, que ya en 1932, es decir, un año antes del advenimiento del régimen nazi al poder, cuando Hitler es designado primer ministro, un año antes, Mesger publica con mucho éxito sus obras de derecho penal, su tratado de derecho penal, Allgemeines Strafrecht, y también su manual de derecho penal, su Lehrbuch, en donde plantea Mesger, en 1932, todos los lugares comunes, digamos, de la dogmática penal, liberal, respetuoso del principio de legalidad, respetuoso del principio de lesividad, el reconocimiento del bien jurídico, el reconocimiento del principio de culpabilidad. Una obra a la vanguardia en ese momento de la dogmática penal, obviamente enmarcado en el modelo causalista de acción, que era el modelo vigente en ese momento, el concepto de acción vigente en aquel entonces. Sin embargo, a partir del año siguiente, desaparece esa obra del escenario académico alemán. Mesger recién va a publicar la segunda edición de esta obra a partir del año 1950. Y a partir de 1950 vamos a tener algo así como 16 ediciones, año tras año, con singular éxito en estos textos de Mesger. ¿Qué pasó entre 1933 y 1950? Que no hubo más ediciones de este tratado y este manual de dogmática penal del profesor Mesger. Bueno, un catedrático español, discípulo de Roxin, Francisco Muñoz Conde, profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, se puso a investigar qué fue lo que pasó con Mesger en el período nacionalsocialista de su país, de Alemania. Bueno, lo que descubrió fue asombroso. Mesger, después de que asume Hitler en enero de 1933 en Alemania como primer ministro, Mesger adhiere inmediatamente al régimen nazi con fervor, igual que muchísimos otros científicos y juristas de Alemania. Pasa a formar parte como asesor de una pequeña comisión de asesores del Ministerio de Justicia del régimen nazi, junto con Georg Damm, de Kiel, Kohlrausch, Nagler y von Gleisbach, 5 juristas, integran la pequeña comisión de asesoramiento del Ministerio de Justicia, rentados, con sueldo, y desde allí entonces Mesger va a participar de todas las reformas penales atroces, aberrantes, que va a tener el Código Penal en la época del nazismo, incluyendo la abolición del principio de legalidad, incluyendo la esterilización de los condenados por delitos sexuales, incluyendo una enorme cantidad de legislación penal de autor, incluyendo la conducción a campos de concentración en un montón de delitos, incluyendo las leyes de Nuremberg, que legalmente discriminaron a los 500.000 judíos alemanes, rebajándolos a ciudadanos de segunda, privándoles de sus derechos políticos, y constituyendo el delito de ultraje a la raza, o Rassenschande, que prohibía los matrimonios entre judíos y alemanes y las relaciones sexuales entre judíos y alemanes, y que se aplicó muy cruelmente hasta el final de la guerra. En todas estas reformas participa el profesor Mesger. Claro, sus obras de dogmática penal, de derecho penal, eran absolutamente incompatibles con la lógica del modelo autoritario. El modelo autoritario nazi despreciaba el principio de legalidad, despreciaba el concepto de bien jurídico y despreciaba el principio de culpabilidad.
los veía como límites intolerables al ejercicio de violencia y a la persecución desde el Estado a todos los enemigos internos del régimen. ¿Qué hizo Menger? Astutamente canceló sus obras de dogmática, ¿sí? Cerró la puerta de su gabinete de jurista, arrojó la llave a la alcantarilla y se convirtió en un criminólogo. Pasó a producir y a editar, ya en noviembre de 1933, publica una obra de criminología que se llamaba Kriminalpolitik, y en donde ya en la primera página, en el prefacio de la obra, decía Menger, el libro comienza diciendo, hay una traducción de Rodríguez Muñoz en la época del franquismo al español, y en esta obra Menger empezaba diciendo: el nuevo Estado totalitario que se eleva en Alemania, enarbolando sus nuevos bienes jurídicos supremos, la preservación del pueblo y de la raza, resulta auspicioso para sacar a Alemania del pozo en el que se encuentra, etcétera, etcétera. Un discurso político de adhesión total al régimen nazi y a los nuevos valores supremos que van a esperar en el marco del nazismo, que son estos: la comunidad del pueblo y la preservación o la pureza de la raza aria, desplazando a la vida, a la dignidad o a la libertad, que son los valores máximos obvios en un modelo democrático. Bien, durante entonces los 12 años de vigencia del nazismo, Menger va a valerse de esta obra de criminología, va a publicar 2 ediciones más, una en 1938 y la tercera edición en 1944. En esta tercera edición de 1944 directamente tiene un capítulo directo dedicado a hostigar y a demonizar a los judíos por su pertenencia racial. Participa hasta en 1943 y 1944 participa en un proyecto de ley para darle aún más poder a la Gestapo, a la policía secreta del régimen nazi. Y finalmente, como premio, digamos, a toda su actuación y su adhesión al nazismo, en enero de 1945, ya con la guerra perdida prácticamente, es designado decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Múnich. Por todo lo que yo acabo de relatar, y hay muchas otras cuestiones, está casi comprobado que Menger en 1944 visitó el campo de concentración de Dachau, en donde había decenas de miles de presos en condiciones atroces de cautividad, para hacer estudios comparados de categorías de delincuentes y muchas otras cosas. No hay duda de que en la posguerra el profesor Menger debió haber sido juzgado y condenado como criminal del régimen nazi. Lamentablemente esto no fue así, al igual que miles de colaboracionistas y adherentes al régimen nazi quedaron impunes en la Alemania de la posguerra. Y increíblemente, 5 años después de la finalización de la guerra, en 1950, como si nada hubiera pasado, Menger recupera su cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Múnich. Como si nada hubiera ocurrido. Es decir, para decirlo gráficamente, cierra para siempre, ¿no? Y desmantela el laboratorio del criminólogo que había usado durante la época del régimen nazi, y camina por dentro del campus de la Universidad de Múnich, llama a un cerrajero y abre nuevamente su gabinete de jurista. Y a partir de 1950 comienza a reimprimir o a reeditar sus obras de dogmática penal. Otra vez hablando, sosteniendo el principio de legalidad, el bien jurídico, la culpabilidad, como si nada hubiera pasado. Una cosa increíble que obviamente gozó de la complicidad de todo el ámbito académico de Alemania. Es más, en 1955 Menger se retira, se jubila como catedrático. Sus colegas, casi todos ellos también de pasado nazi, le hacen un libro homenaje, un Festschrift, del cual hay ejemplares en todas las universidades de Alemania, y se retira plácidamente como catedrático en Múnich,
luego recibe doctorados honoris causa en Lisboa, en Coimbra, en Río de Janeiro y en otros lugares, y fallece imperturbable en el año de mi nacimiento, en 1967, sin que nadie nunca jamás le haya señalado nada a Mesmer. Curiosamente, Edmund Mesmer fue tal vez el penalista alemán más influyente en mi país en los años 60 y 70. Obviamente no el Mesmer del nazismo, sino el Mesmer, la cara visible de Mesmer, ¿no? Que es el Mesmer que aparece publicando sus obras a partir de 1950. Y mucho después, a fines de los años 90, el profesor Muñoz Conde hace todos estos descubrimientos y nos encontramos con esta paradoja, ¿no? De que durante el régimen nazi, así como Mesmer, muchos otros penalistas, tanto dogmáticos como criminólogos, se pusieron al servicio del régimen nazi, pero no obligados ni forzados, sino con fervor y con entusiasmo. Incluso corriendo por derecha al régimen nazi, en muchos aspectos. En esto también fue muy asombrosa la postura del gran filósofo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que fue Martin Heidegger, el maestro de Sartre, digamos, que es autor de Ser y Tiempo, la gran obra de la filosofía universal, publicada a principios de los años 30. Heidegger vivió un proceso similar. Asume Hitler, Heidegger se afilia en las Sturmabteilung, en la CSA, que era el ala derecha, digamos, del régimen nazi, es nombrado rector en la Universidad de Friburgo y da un discurso cuando asume como rector en noviembre de 1973 que es más autoritario que el propio Hitler, más o menos, ¿no? Y después termina siendo desplazado por el propio Hitler junto con toda esta facción y Heidegger un poco desaparece de la escena. Pero como estos ejemplos hay muchísimos. Ahora, volviendo a las ciencias penales, las ciencias penales son y van a seguir siendo muy prestigiosas como proveedoras de discursos. ¿Sí? Lamentablemente, durante el régimen nazi, al igual que, por ejemplo, durante el régimen fascista de Mussolini o durante el régimen franquista de Franco, muchos penalistas se pusieron al servicio del mal. Y en vez de ser funcionales al Estado democrático, se hicieron funcionales al Estado autoritario. En vez de ser funcionales al derecho penal para intentar al menos limitar o acotar ese poder omnímodo característico de las dictaduras, se ponen del lado de la dictadura para oprimir a los ciudadanos, para oprimir al pueblo, para oprimir a los disidentes reales o imaginarios, y en definitiva para legitimar los campos de concentración, los métodos masivos de exterminio, Auschwitz, ¿no? La ESMA, los sistemas concentracionales que caracterizan y han caracterizado a los Estados Unidos. Entonces, me parece que esta es una propuesta y una manera muy interesante para pensar también nuestra función como juristas, nuestra función como operadores jurídicos en los temas penales, ¿no? Porque después de Auschwitz, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo toda una reconfiguración de los saberes. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que defender conceptos y teorías, por ejemplo, de derecho penal o de criminología, que nunca más vuelvan a ser funcionales a estados autoritarios. Esta es la de lo que es el derecho penal o las ciencias penales durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Solamente podemos sostener y defender teorías y conceptos que sean funcionales al Estado democrático de derecho, que sean respetuosos de las garantías constitucionales, como por ejemplo la estricta legalidad, la lesividad, la culpabilidad, el debido proceso legal, que sean respetuosos de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, porque ahora estos derechos fundamentales y estos derechos humanos los tenemos consagrados en los máximos niveles normativos de nuestras constituciones y de los tratados internacionales.
Y entonces esto significa claramente que como penalistas, o como estudiantes de derecho penal, o como docentes de derecho penal, o como abogados que trabajan en el ámbito penal, tenemos que este mandato muy claro y esta enseñanza muy clara que nos deja lo que sucedió en el contexto del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, con la Shoah o el campo de exterminio. Los discursos penales funcionales al totalitarismo pavimentaron el camino a Auschwitz, pavimentaron el camino a los fusilamientos masivos, a las cámaras de gas. Esto no puede volver a sucedernos. Y entonces estemos atentos con esas teorías o esos conceptos que o bien son abiertamente funcionales a modelos autoritarios o bien son ambiguos, en el sentido de que podrían funcionar en un contexto democrático, pero también podrían funcionar en contextos autoritarios. Esto es inaceptable después de Auschwitz. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Daniel Eduardo Rafecas por habernos brindado esta ponencia. Ahora invitamos a Daniela para que podamos continuar con el avance de nuestras actividades. Muchas gracias. Le voy a pedir un renovado aplauso para nuestro invitado, el doctor Daniel Rafecas, por su nutrida y estimada participación. Y en nombre de nuestro decano, el doctor José Luis Canseco, que dicho sea de paso, nos va a acompañar en la segunda etapa de este evento. Quiero entregarle un reconocimiento por la gentileza que nos ha dispensado esta mañana en asistir a nuestra universidad, a nuestra facultad y participar en este seminario de criminología crítica. Muchas gracias. Bien, para continuar, vamos ahora a iniciar con nuestro receso desde las 2 de la tarde hasta las 3. Quiere decir que a las 3 de la tarde retornamos para continuar con las siguientes ponencias con nuestros invitados especiales del día de hoy. Les recordamos que al final se les va a entregar su certificado a las personas que se han inscrito. Muchas gracias. Volvemos a las